Sí, profesor, sí puede borrar. Ya puedo. Bueno, ok. Sí, la parte izquierda yo mismo no la veo en la pantalla. Entonces, bueno, empezamos entonces. El muestreo es lo siguiente. El muestreo es lo siguiente. Dada una población, acuérdense que aquí en la teoría de probabilidad, la palabra población es sinónimo de conjunto, dado un conjunto, pero para acostumbrarnos un poco a la terminología, pues vamos a usar este tipo de terminología, pero la población al final de cuentas es un conjunto. Dada una población, evidentemente con un número finito de elementos, o sea, un conjunto finito, al final de cuentas, muestrear o tomar una muestra de esa población, o sea, de P, es seleccionar algunos de sus elementos, con cierto procedimiento, o sea, bajo ciertas instrucciones, cierta metodología para hacerlo. Y bueno, eso, así que en general, muestrear es tomar elementos de un conjunto, finalmente, seleccionarlos, pero se selecciona siguiendo ciertas reglas. Les decía yo, así que la variación está en el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento para hacer la selección? De ahí hay cualquier cantidad de diferencias, de diferentes métodos, pero nosotros vamos a estudiar aquí básicamente 4. Y bueno, entonces, esencialmente esos 4 son los siguientes, y aquí es donde voy a pintar lo que nos interesa. Entonces, el muestreo va a tener, digamos que, digamos, dos facetas. La primera de ellas es muestreo con reemplazo, muestreo ordenado, o bien la otra posibilidad es no ordenado. Bueno, ustedes sabes, aquí lo puedo escribir rápidamente. Tomar una muestra ordenada es, pues, lo que en otras ramas de las matemáticas significaría considerar un conjunto una eneada. Ya, si fueran 2 elementos únicamente los que se van a seleccionar, pues es considerar una pareja ordenada en el sentido matemático. Si fueran 3 elementos, sería con una terna ordenada, ¿no? Entonces, lo de ordenado y esencialmente hace referencia a vectores, así como los entendemos en matemáticas. Y lo no ordenado, pues básicamente hace referencia a conjuntos. Entonces, digamos, a grandes rasgos, es de lo que se trata. Pero a su vez, el ordenado tiene 2 facetas, que son con reemplazo. Por favor, cierren el micrófono. Por favor, cierren el micrófono. Tenemos con reemplazo y tenemos sin reemplazo. Pero bueno, el término con reemplazo es sinónimo de lo que en combinatoria se llama con repetición. Con repetición. El sin reemplazo es básicamente sinónimo de sin repetición. ¿Ok? A ver, insisto, por favor, cierren el micrófono.
Bueno, entonces tenemos eso. En el no ordenado, también tenemos, nuevamente, sin reemplazo. Y tenemos con reemplazo. O sea, con repetición, sin repetición. ¿Ok? Entonces, bueno, así que al final de cuentas nosotros tenemos 4 métodos de muestreo. Ordenado con reemplazo, ordenado sin reemplazo, no ordenado sin reemplazo y no ordenado con reemplazo. De estos 4, de alguna manera todos ustedes ya tienen referencias, ¿no? Con el cambio terminológico. Y vamos a empezar con los más sencillos. De hecho, el más complejo es el último, no ordenado con reemplazo. Pues veremos de qué se trata. Es algo que seguramente ustedes han visto, pero es una cosa más sofisticada. Así que, bueno, ya en su momento saldrá. ¿Puedo borrar para continuar? Bien, ¿puedo borrar para continuar? Sí, profesor. Sí, bien, profesor. Entonces borro todo esto. Voy a empezar con el más sencillo, que es muestreo ordenado con reemplazo. ¿Ok? Bien, entonces el muestreo ordenado con reemplazo es el más fácil de comprender de todos. Bueno, ¿en qué consiste? Lo digo en palabras, pero inmediatamente vamos a identificar de qué se trata, ya desde el punto de vista estrictamente matemático. Entonces es de la población a la que le he llamado P, se eligen cierto número predeterminado de elementos, cierto número, digamos, le voy a llamar K a ese número, predeterminado de elementos, básicamente con la idea de que se puedan repetir, ¿no? Bueno, en un cierto orden, y con la posibilidad de repetición. El número K, que está aquí, se conoce como tamaño de la muestra. Bueno, esa es la terminología que hay en la teoría de probabilidad y en la estadística. Pero para nosotros, los matemáticos, hay una manera más, digamos, moderna de referirnos a este asunto. El espacio muestral, entonces es aquí donde es muy importante distinguir la diferencia entre población y espacio muestral. Porque la población es ese objeto, ese conjunto de objetos, ¿no? De los que vamos a hacer alguna selección. Pero el espacio muestral no es la población, sino es lo que resulta de hacer la selección de los elementos de P. Entonces, básicamente, cuando uno piensa en el muestreo ordenado con reemplazo, como va ordenado, hay un cierto orden, entonces lo que uno está haciendo es sencillamente seleccionar e ir anotando en una lista o tenerlos físicamente a los elementos. Le voy a poner desde omega 1 hasta omega k, donde los omega i's que ustedes ven ahí sencillamente son elementos de la población. Y noten, puede haber repetición, sencillamente son elementos de la población,
De tal manera que uno inmediatamente reconoce que aquí la I va desde 1 hasta acá. Uno inmediatamente reconoce que esto no es otra cosa sino el producto cartesiano de P consigo mismo. ¿Cuántas veces? K veces. ¿Sí? Eso es básicamente de lo que habla. Entonces, cuando uno hace la selección de K elementos de la población P de forma ordenada, pero de tal manera que se pueden repetir, entonces estamos en la situación del producto cartesiano. Entonces hagan de cuenta que la población, para tener otra imagen mental de esta situación, hagan de cuenta que en la población es una urna, es una caja, y dentro de esa caja están pues sus elementos, están sus objetos, y entonces lo que hacemos es seleccionar uno por uno, pero una vez que se selecciona, los volvemos a meter a la caja con la posibilidad de que en una próxima selección pueda, no necesariamente va a ocurrir, pero pueda volver a salir el mismo objeto. Esa es la idea, digamos que física del muestreo ordenado con reemplazo, pero desde el punto de vista matemático, pues no es más que el producto cartesiano de la población consigo mismo Cartesias. Así que no hay, está clarísimo de qué estamos hablando. Y bueno, por lo que ustedes aprendieron en combinatoria, el número total de casos, o sea, el número total de elementos que hay en este conjunto, ese es mi espacio muestral, estas son todas las posibles muestras, todas las posibles selecciones de los elementos de la población con ese método. Bueno, pues ¿cómo se calcula la cardinalidad de un producto cartesiano? Pues simplemente, multiplicando las cardinalidades de los factores, pero se trata del mismo factor, así que sería el número de elementos de la población, pero ¿cuántos factores hay? Hay K veces, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de una manera un poco distinta, nada más para escribir. ¿Se acuerdan? Este es un hecho que ustedes han de conocer bien por aquel curso de matemáticas discretas, ¿no? La cardinalidad del producto cartesiano es el producto de las cardinalidades. Así que no es más que consecuencia de eso. Nada más ahora, para no cargar con esa notación tan pesada, déjenme simplificar un poquito. Pues puedo borrar la parte de arriba para indicar cómo quiero simplificar esa expresión que está ahí. Bueno, ¿puedo borrar entonces? Sí, profesor. Borro entonces. Bueno, voy a borrar el texto. Vale. Entonces, bueno, vamos a llamarle N mayúscula al tamaño de la población, o sea, la cardinalidad del conjunto P, ¿no? Este es el tamaño de la población. Simplemente la cardinalidad del conjunto P. Y K, que es el número de factores, en este caso, o sea, el número de elementos que van a ser seleccionados, va a ser lo que se llama el tamaño de la muestra. Ok, entonces ya con eso, pues nos damos cuenta que seguimos nada más en un cambio de lenguaje, ¿verdad? De conjuntos pasamos a poblaciones y de productos cartesianos pasamos a muestreo ordenado con reemplazo, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, a manera de ejemplo simplón, pensemos en una población pequeñita, por ejemplo, el dado, las caras del dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se lanza el dado 2 veces, ese lanzamiento del dado, o sea, se lanza el dado 2 veces.
Por ejemplo, esa es una manera de distinguir entre el resultado de la primera y el resultado de la segunda. Pero podría ser de otra manera. La cosa es distinguir cuál primero y cuál después, ¿no? Otra manera que podría pensarse es que los dados son distinguibles, o digamos que son dos dados distinguibles, perdón, dos dados distinguibles, dos dados distinguibles, ¿y cómo que distinguibles? Bueno, pues uno rojo y otro blanco, por ejemplo, ¿no? Y se lanzan simultáneamente, y entonces anotamos la pareja de números, ¿no? De una posición del vector sería lo que me da el rojo y la otra posición lo que me da el blanco, o se lanza un mismo dado dos veces y en la primera posición del vector va el resultado de la primera y en el segundo la segunda. Entonces el espacio muestral, o sea, el conjunto de todas las posibilidades sería el producto cartesiano, y bueno, pues si es el producto cartesiano, pues son las famosas parejas ordenadas que ya habíamos mencionado en algún otro momento. Entonces, no hay más, en este ejemplo, pues no hay mayor problema para identificar quién es la población y quién es el espacio muestral. Entonces, noten que generalmente el espacio muestral y la población son diferentes conjuntos. ¿Ok? Así que ahí tenemos una manera de expresarlo esto. Bueno, muy bien. Hay otra forma alternativa de pensar en esto, también rigurosamente matemática, y quiero presentárselas porque a veces es muy útil pensar en esos términos, ¿no? Entonces lo voy a hacer antes de pasar a otro método. Entonces, bueno, voy a borrar aquí arriba. Y esta otra forma matemática especialmente me gusta por lo siguiente. Entonces, otra forma de expresarlo, de expresar la misma idea y también con mucho rigor matemático, el muestreo ordenado con reemplazo. La idea viene precisamente, pues, del hecho de que tengo parejas, ¿no? 36 parejas. Entonces, si, digamos, voy a examinar una de estas parejas, por ejemplo, esta, ¿no? Aquí, ¿qué me dicen? En la posición 1 hay un 1 y en la posición 2 hay un 2. ¿No? Si yo examinara esto, pues en la posición 1 está el 1 y en la posición 2 está el 6. De tal manera que otra manera de pensar en el espacio muestral, o sea, perdón, una manera en la que podemos pensar en un vector, pensemos en un vector cualquiera, ¿no? O sea, un elemento abstracto del espacio muestral, un elemento explícitamente. Ajá. Ahorita es algo ordenado, un vector, o sea, está ordenado, tiene k coordenadas, etcétera, etcétera. Entonces, una manera alternativa de pensar en esto es la siguiente, y créanme que es muy eficiente también pensarlo así. El vector mismo lo que hace es designar qué va en la posición 1, qué va en la posición 2, etcétera, etcétera, y hasta qué va en la késima posición. De tal manera que podríamos estar pensando en que se trata de una función. Una función cuyo dominio es el conjunto de los k primeros números naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4 hasta el k, y el contradominio de la función es la población. Entonces, esto responde a la idea intuitiva que tenemos de las funciones, ¿no? Seleccionar elementos del contradominio por medio de cierta regla, ¿no? Y asociándoselos a los elementos del dominio, ¿no? Entonces, aquí viene pues lo interesante. O sea, si otra manera de pensar en el espacio muestral, fíjense ustedes, ¿qué va a suceder con
la iésima posición, bueno, pues lo que quiero que suceda es que ahí esté el elemento número i de pues del vector. Así que noten, en el dominio están los números naturales de 1 acá, y en el contradominio pues tengo elementos de la población. Entonces, cada vector se puede pensar como una función, y a su vez una función con este dominio y con este contradominio se puede pensar como un vector, ¿cierto? Entonces, si aceptamos esta idea, si la comprendemos bien, entonces otra manera de pensar en el mismo espacio muestral, el mismo espacio muestral, pero digamos con un punto de vista un poco distinto, el espacio muestral sería el conjunto de todas las funciones de 1 acá hacia la población, absolutamente todas. Entonces, tal es que f es función. Eso sí, que sea función, no una relación. Ustedes entienden la diferencia entre funciones y relaciones. Entonces, lo que queremos es que sean funciones, no relaciones arbitrarias, no funciones. ¿Por qué? Pues porque queremos determinar unívocamente qué hay en cada una de las posiciones del vector. Entonces, de esa manera, bueno, pues pensamos que otra vez, ¿cómo calculo el número total de funciones de aquí para acá? Bueno, pues ya sabemos que es la cardinalidad del contradominio, que es la n mayúscula que había yo puesto aquí, elevado a la cardinalidad del dominio, que en este caso es k, ¿no? Entonces estamos de acuerdo, pues, que hay, digamos, dos maneras de pensar en el mismo asunto. A mí particularmente me gusta esta segunda forma, porque las funciones, pues ustedes saben, son quizás el concepto más importante que hay en la matemática moderna, ¿no? Entonces, por eso me gusta pensarlo de esta manera, pero obviamente es más natural de alguna forma pensarlo como una sucesión finita, ¿no? Con k elementos, o sea, algo ordenado, ¿no? Muy bien, entonces eso es el espacio muestral. El muestreo ordenado con reemplazo. Para poder tener un ejemplo más o menos sensato, ahora déjenme pasar al siguiente método de muestreo. Ya luego los junto para entender un ejemplito interesante. Bueno, entonces puedo borrar para pasar al segundo método de muestreo. Sí, profesor. Voy a borrar. Entonces borro. Entonces voy con el segundo método de muestreo, de acuerdo al diagrama de árbol que tenemos por ahí. Y este segundo muestreo es el siguiente. Se llama muestreo ordenado sin reemplazo. Entonces noten que es sin reemplazo. O sea, lo que estaba por ahí escrito, ¿no? Son vectores, pero en donde las posiciones no son iguales. Ajá. Entonces, o sea, hagan de cuenta, para tener una idea física de esto, que en la población, o sea, en la caja, están sus elementos, sus n mayúscula elementos, los vamos extrayendo de forma ordenada, pero una vez que extraemos uno, no lo devolvemos a la caja, sino que lo echamos fuera para, pues para que no haya la repetición, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, pero vamos al espacio muestral, explícitamente. El espacio muestral, pues como sigue siendo ordenado, no hay de otra, siguen siendo vectores, omega 1, omega 2, omega k, ¿de acuerdo? Muy bien. Los omega i's son elementos de la población, pero tengo que especificar el hecho de que no se repiten. Entonces, aquí tengo que agregar la condición que omega i es diferente de omega j si i es distinto de j. ¿De acuerdo? Entonces, ok, siguen siendo vectores de tamaño k, con k coordenadas,
Pero el tema es que ahora no permito que las coordenadas se repitan, ¿ok? Entonces, así las cosas, bueno, pues ahí está el asunto. Pero entonces es ahí donde viene la forma alterna que tengo de mirar esto. Me gusta más, y van a ver por qué me gusta más mirarlo de esta manera. Entonces, así es una manera de verlo, es correcta, no hay más que hacer. Pero la segunda forma es más matemática, digamos, es más natural esta que tenemos aquí, pero la que les voy a presentar es más matemática y es mucho más útil a la hora de estar haciendo cálculos. Entonces voy a hacerlo nuevamente. ¿Se trata de vectores? Bueno, pues entonces quiere decir que se trata de funciones. El dominio de las funciones son estas etiquetas, que son las etiquetas de los lugares, los números de 1 acá. ¿De acuerdo? Son funciones con este dominio, su contradominio es la población misma, pero justamente, si esto lo leo como funciones, aquí diría f de i distinto de f de j siempre que i sea distinto de j, ¿sí o no? Eso dice. De tal manera que efectivamente son funciones, pero son funciones inyectivas. F es función inyectiva. ¿Se dan cuenta? Entonces y bueno, pues dado que nosotros entendemos bien el concepto de función, pues se vuelve bastante cómodo pensar a estos vectores como funciones inyectivas. ¿Me explico? ¿Está claro la idea que estoy aquí exponiendo? ¿Sí está bien? Bueno. Sí, está bien. Está bien, ok. Entonces, bueno, vamos a un ejemplo que es bastante natural. Digamos que tenemos una población de, digamos, nuestra población es el conjunto de días del año. Días del año. ¿Ok? Pues como este año es un año normal, entonces, ¿qué tamaño tiene esta población? Pues tiene 365, ¿de acuerdo? Así que es un conjunto grande, pero ahí está la población. Bueno, ahora imaginemos que vamos a hacer el siguiente juego. No lo vamos a imaginar, no lo vamos a hacer realmente. Supóngase que yo les pido que me indiquen su fecha de cumpleaños. Ajá. Entonces, cada uno de ustedes me manda la fecha de cumpleaños, y yo las voy anotando en una lista. Ajá. Al final, ya que todo el mundo me dio su fecha de cumpleaños, entonces, ¿qué es lo que obtuve? Pues lo que obtuve es una colección de elementos de días del año, ¿no? Pero además están, pues, numerados, digamos que los acomodo de acuerdo a la lista que yo tengo, la lista oficial del grupo, ¿no? Ustedes creo que son 42 personas o 48 personas, no me acuerdo, entonces sería una muestra de tamaño 40 y pico, 42 me parece que son ustedes, sería una muestra de tamaño 42 de los días del año, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que alguien, al menos una persona, o perdón, al menos dos personas tengan la misma fecha de cumpleaños, que podrían ser más incluso, ¿no? Pero, se dan cuenta, a cada uno de ustedes, digamos, ustedes son el dominio de la función y el contradominio de la función es la fecha de cumpleaños. Todos tenemos una fecha de cumpleaños, de tal manera que claramente lo que me van a entregar es una lista, un vector, pero también lo puedo pensar como una función de la lista de ustedes, ¿no? Hacia el conjunto de días del año. Entonces, es una manera de pensar esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tenemos eso, vamos a plantear algunas preguntas. Me quedo aquí en este ejemplo para
para trabajar con él. Es bastante interesante. Bueno, en estas circunstancias, la primera cosa que sale es el número de casos totales. O sea, todas las posibles listas que se puedan formar con las fechas de cumpleaños. Todas. Perdón. Aquí, perdón, a este le puse omega, ¿verdad? Sí, este conjunto le puse omega, perdón. En esas condiciones, antes de, sí, perdón, hago un paréntesis y luego continúo con el ejemplo, porque si no puede prestarse confusión. Entonces, aquí hago el paréntesis, aquí ya lo cerré, regreso a la representación general de omega. ¿Cuántos elementos va a tener omega? Bueno, pues aquí el asunto es, como la función la quiero inyectiva, entonces no se me permite la repetición. De tal suerte que la f de 1, pues él sí tiene la posibilidad de seleccionar a cualquiera de los n elementos. Es más, quizás aquí convenga pensarlo como vectores, en donde las coordenadas no se repiten. Ya sea que lo pensemos así o lo pensemos así. Son totalmente equivalentes. Entonces, la primera posición tiene n posibilidades porque pues, es el primero en elegir. Entonces, ahí está n. En la segunda posición, como ya hay algo escrito antes, entonces ya no disponemos de los n elementos de la población, sino que solamente disponemos de n menos uno de ellos. Para la tercera posición, pues hay n menos 2. Y así me sigo. Para la décima posición, ¿cuántos deberíamos disponer? Pues, ¿me explico cuál es el asunto? Digamos, si la K fuera 3, o sea, que el vector fuera de tamaño 3, la respuesta está justamente aquí arriba, ¿no? Pero hay K. Entonces, la respuesta sería n menos K más 1. ¿Se acuerdan de eso? Es la manera, pues, de calcular todas las ordenaciones sin repetición de tamaño K. Así de sencillo. Entonces, ahí tenemos justamente el número de elementos del espacio muestral. ¿De acuerdo? Sí, está claro lo que estoy haciendo. Aquí vuelve otra vez al asunto de el primer principio del conteo. ¿Se acuerdan? Si un procedimiento se puede hacer de n formas y un segundo procedimiento se puede hacer de m formas, entonces los dos procedimientos, uno seguido del otro, se pueden hacer de n por m formas. Aquí lo único que estamos haciendo es aplicar el primer principio del conteo, así como lo hicimos con el muestreo ordenado de hace un momento, es la misma historia. Entonces, básicamente, ya como moraleja, en el muestreo ordenado, déjenme escribirlo para tenerlo presente, en el muestreo ordenado, ya sea con reemplazo o sin reemplazo, esencialmente lo que hay que usar para contar, porque se trata de contar, lo único que requerimos esencialmente es usar de manera inteligente el primer principio del conteo. ¿En qué consiste? Pues el primer principio del conteo es, bueno, seguramente ustedes lo recuerdan, se expresa de manera verbal, nada más porque se trata de hacerlo de forma muy, muy general, es si un procedimiento se puede hacer aquí dice conteo, perdón, conteo. Entonces, ¿qué dice? Lo escribo en palabras como se ven en los libros de combinatoria, pero ya cuando uno lo pone en términos estrictamente matemáticos, pues no es más que aplicar la fórmula de cómo se calcula la cardinalidad de un producto cartesiano. Finalmente no es más que eso. Pero, ¿cómo se formula verbalmente? Pues dice, si un procedimiento
puede realizarse en n formas. Y un segundo procedimiento puede realizarse en m formas. Entonces, el número total de formas en que puede realizarse un procedimiento seguido del otro, un procedimiento seguido del otro, es ¿cuánto? Pues el producto de los dos. Es n por n, ¿de acuerdo? Pero pues no es otra cosa sino más que cómo se calcula el producto cartesiano, cómo se calcula la cardinalidad del producto cartesiano. Ese es el producto de los factores. Entonces, así que lo que hemos dicho hasta el momento hace referencia al muestreo ordenado, y cualquier cálculo que querramos hacer referido siempre a un muestreo ordenado, ya sea con reemplazo o ya sea sin reemplazo, básicamente de lo que va a requerir es de un manejo inteligente del primer principio del conteo. No hay más que, no hay otra cosa más que eso. Ok, entonces, bueno, entonces ahora sí, vuelvo al ejemplo de los cumpleaños para hacer un pequeño cálculo. No deja de ser interesante. Entonces puedo borrar para poner un ejemplo. Es un ejemplo en donde se combinan ambos tipos de muestreo, entonces no deja de ser interesante. ¿Puedo borrar entonces? Listo. ¿Puede bajar un poco su pantalla, profesor, por favor? Bajar. Sí, gracias. A ver, ¿mejoró o no? Sí, ya se ve bien. ¿Mejoró? Ok. Qué barbaridad, hombre. Y vean que ya limpié la cámara y toda la cosa, pero yo creo que es un asunto de iluminación, básicamente. Y la hora del día, porque en la clase que tengo en la mañana no hay problema con eso. Pero bueno, voy a borrar entonces todo para volver al ejemplo de los cumpleaños. Bien, entonces volvamos al ejemplo de los cumpleaños. Entonces, ¿cómo está la cosa? Bueno, yo les pido que me digan su fecha de cumpleaños y por supuesto que puede haber personas con la misma fecha de cumpleaños, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la lista que tendré no es más que el producto cartesiano del conjunto de días del año consigo mismo. ¿Cuántas veces? Pues creo que 42, porque creo que ustedes son 42 alumnos, ¿no? Así que el tamaño de la muestra va a ser 42, el tamaño de la población va a ser 365, ¿no? De tal manera que el número total de casos sería que cardinalidad de la población, 365, elevado a la 42. Así que no, ustedes ya se pueden imaginar la enorme cantidad de elementos que hay en omega, de tal manera que no podemos hacer la lista de todos los elementos de omega, pero pues sí, podemos representarlos perfectamente porque sabemos cuál es el concepto de producto cartesiano. Ok, ahora nos hacemos la siguiente pregunta. O sea, uno hace la elección al azar de uno de la fecha de cumpleaños. Como yo no sé cuál va a ser la lista final, entonces vamos a supongamos que el espacio omega es equiprobable. Supongamos la situación de espacio equiprobable, o sea, todas las posibles listas son igualmente probables.
¿sí? Cuando uno carece de más información, uno tiende a pensar que todo tiene la misma probabilidad de ocurrir. Ok, pues ya que tenemos eso, ahora consideramos el siguiente evento E. El evento E es, al menos dos personas, fíjense que lo estoy diciendo, al menos dos personas tienen la misma fecha de cumpleaños. Cosa que podría suceder, pero igual podría no suceder debido a que solamente estamos tomando 42 elementos de un conjunto que tiene 365, así que bien podría suceder que entre ustedes todos los cumpleaños sean diferentes, ¿verdad? De tal manera que pues el problema es calcular la probabilidad de que al menos dos personas coincidan en su fecha de cumpleaños. Muy bien. Entonces, pero eso significaría que si al menos dos, bueno, pues a lo mejor dos personas, a lo mejor pueden ser tres personas, etcétera, ¿no? Y además a lo mejor son cuatro personas, ¿no? Pero dos de ellas tienen cumpleaños el 2 de febrero y otras dos personas tienen cumpleaños el 20 de noviembre, ¿no? Entonces, se dan cuenta lo complejo que puede ser pensar en él. Y como lamentablemente no podemos hacer la lista completa de los elementos de omega, entonces pues hay que saber contar a ciegas, ¿no? Entonces nos percatamos de que calcular directamente la probabilidad es un poco difícil. Pensemos en E complemento, a ver qué tal resulta. Entonces, voy a borrar aquí arribita. ¿Qué es E complemento? Pues es negar lo que define a E. Pues si al menos dos personas tienen la misma fecha de cumpleaños, lo contrario es, las fechas de cumpleaños son distintas. Las fechas. Es que estaba yo pensando, funciones. Fechas de cumpleaños son distintas. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la manera de negar a E. Entonces, el conjunto complementario es que las fechas de cumpleaños son distintas. ¿Podemos calcular la probabilidad de E complemento? Bueno, pues probabilidad de E complemento sería los casos favorables para E complemento entre los casos totales. Los casos totales, aquí está el numerote, y ahora el asunto es cómo calculo la cardinalidad de E. La probabilidad de que todas las fechas de cumpleaños sean distintas. Bueno, pues justamente la manera en que está expresado este evento, E complemento, nos está preguntando por la probabilidad de que esa muestra que estamos extrayendo del conjunto de días del año sea una función inyectiva. O sea, que esa muestra sea, por supuesto que va a ser una muestra ordenada, pero que sea sin reemplazo. Entonces, bueno, pues eso ya nos permite hacer el cálculo con más precisión, porque el término de abajo es 365 elevado a la 42. Entonces sería 365 elevado a la 42. Y el término de arriba sería, bueno, pues 365 por 364, y así le voy bajando de uno en uno. ¿En dónde me detengo? Bueno, pues como hay, van a ser 42, pues tengo que detenerme en 364 menos 42 más 1. Acuérdense, es el tamaño de, ¿cuál es 364? 365, ¿no? Entonces es el tamaño de la población menos K más 1. Es ahí donde uno se detiene, ¿no? Entonces me tengo que detener ahí. Y ahí está el asunto. Bueno,
nos damos cuenta, pues, que arriba hay un producto, allá abajo hay un producto, lo podríamos ir simplificando, ¿no? Entonces, y lo que va a ocurrir es algo interesante, pero como está pesado esto de manejar 365, déjenme llamarlo N en general. Con N general, en vez de no es cierto, no, N general, con tamaño de muestra general, K general, no. Ahorita el tamaño de muestra es 42, porque ustedes son 42 personas. Pero pongamos las cosas con una K general, ¿no? O sea, en el grupo hay un número de personas K, ese número de personas, en este caso K igual a 42, y la probabilidad de E complemento, o sea, la probabilidad de que todos los cumpleaños sean distintos, pues sería, lo reescribo aquí, 365 por 364, así le voy bajando, pero el 364 lo voy a escribir como 365 menos 1. Y así les voy bajando de uno en uno hasta terminar en 365 menos K más 1. Ajá. Y abajo, pues está 365 elevado a la K. Arribita, si se dan cuenta, hay K, hay K factores, ¿no? Así como aquí arribita hay 42 factores, aquí hay 42 factores, y aquí el 365 a la K, pues simplemente lo expreso como 300, como K veces 365 multiplicado por 5 mismo. Entonces, así que aquí hay K factores, arriba y abajo hay K factores. Y una vez que uno hace eso, procedemos a hacer las simplificaciones. Por ejemplo, de 365 con 365 se nos cancela. Aquí el 365 que sigue, lo voy a distribuir en el factor que sigue. Distribuirlo. Entonces, ¿qué es lo que se lee? Se va a leer 1 menos 1 entre 365. Luego, el siguiente factor de arriba dice 365 menos 2. Y el tercer factor de abajo sigue diciendo 365. Hago la distribución y me queda 1 menos, ¿menos qué? Menos 2 entre 365. Y así me puedo seguir. Total, hay el mismo número de factores arriba y abajo. De tal suerte que, en el último, otra vez el 365 último, lo distribuyo en el término que está aquí arriba, y lo que está pasando sería 1 menos K menos 1 sobre 365. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien. Ahí está la fórmula expresada de esta probabilidad. Es un producto de K factores. Todos tienen esa forma. Déjenme ponerlo de manera más compacta en la notación de productos. Esto sería el producto desde que J vale 1 hasta K de quien, bueno, perdón, hasta K menos 1, de quien, de 1 menos J sobre 365. Ahí está la expresión. Bueno, entonces, es más o menos natural que, que a medida que haya más personas en el grupo, pues como que la probabilidad de que se repitan los cumpleaños debe ir aumentando. O sea que la probabilidad de que los cumpleaños sean diferentes debería ir disminuyendo, ¿no? Eso es más o menos evidente y eso sí va a pasar. Pero el asunto es que ya con esta expresión uno puede jugar explícitamente con este tipo de expresiones o sea, algo que se puede demostrar es lo siguiente. Se puede demostrar, eso en otro momento lo haremos en todo caso, es que si yo tomo el límite cuando K va a infinito, esta expresión va a ir a 0. Y eso tiene que ver con el hecho de que estoy multiplicando por números que son cada vez más pequeños, ¿se dan cuenta? Cada vez que estoy multiplicando por números entre 0 y 1 y cada vez son más pequeños, entonces como que voy haciendo más pequeño el producto. Y algo que se puede probar es eso, que cuando K va a infinito, eso se hace 0. O sea,
Quiere decir que la probabilidad de que se repitan los cumpleaños va en aumento y se va aproximando a 1. Bueno, entonces algo que uno puede verificar, a eso ya lo puede uno verificar con números explícitamente, es lo siguiente. Si solamente hubiera 23 personas en el grupo, entonces es una observación que es muy sorprendente. Si K fuera 23 personas, entonces la probabilidad de repetición de los cumpleaños, o sea, aquí calculamos la probabilidad de complemento. La probabilidad de E, que es 1 menos esto, o sea, déjenme escribirlo, 1 menos este producto. Bueno, aquí diría 22, porque 23 es K menos 1, entonces 22, 1 menos J sobre 365. Eso se va a ir aproximando a 1. Bueno, en esas circunstancias, este término ya es mayor que 1 medio. Y, insisto, se puede demostrar que esto va para abajo, para abajo, para abajo, y en consecuencia, este término va a ir para arriba, para arriba, para arriba, a medida que la K va en aumento. De hecho, hasta podemos verificar algunas cosas. Por ejemplo, que vaya disminuyendo, ¿no? Eso se puede verificar con cierta facilidad, ¿no? Este hecho de que con 23 personas la probabilidad de que se repitan los cumpleaños ya es algo más de tipo numérico. Uno puede ponerlo en una calculadora, en una computadora y verificar que el resultado es mayor que 1 medio. O sea, ya es grande la probabilidad de repetición de los cumpleaños con solamente 23 personas, ¿no? A medida que haya más personas, pues esa probabilidad va a ir aumentando. Pero al menos sí podemos verificar algunas cosas. Déjenme ponerlo aquí. ¿Puedo borrar desde la palabra con hacia abajo? Listo. ¿Puedo borrar desde donde dice con hasta abajo? Sí. Bueno, voy a borrar. Bien. Entonces, a ver, teníamos esta expresión. Desde que J vale 1 hasta K menos 1, 1 menos J sobre 365. Acuérdense, esta es la probabilidad de complemento. Cuando hay K personas en la muestra. Comparemos esto con el producto desde que J vale 1 hasta K de 1 menos J sobre 365. O sea, digamos que hay una persona más, ¿no? Así que la probabilidad de no repetición del cumpleaños es el término de abajo, y la de no repetición con K personas es la de arriba. De abajo es con K más 1 personas, ¿ok? Entonces, en ese cociente, estoy haciendo un cociente, pues evidentemente puedo cancelar los términos en común, y lo que me va a sobrevivir es 1 sobre 1 menos K entre 365. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar, ese es el cociente, ¿verdad? Hagamos esta cuenta explícitamente, me va a quedar 365 arriba y abajo me va a quedar 365 menos K. De tal manera que el denominador es más pequeño que el numerador, y esto me está diciendo que es mayor que 1. Algo no está bien. Uy, ya estoy diciendo algo mal. No, está bien, está bien. Sí, está bien. Entonces tengo este cociente mayor que 1. Eso significa que el numerador es más grande que el denominador.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa el lado izquierdo de la desigualdad? La probabilidad de que no ser... eso es lo que se ve ser raro. Algo no está bien. Ay, caray. Porque yo les dije, la probabilidad de que... esta es probabilidad de no repetición de los cumpleaños, ¿verdad? Sí, no, déjenme escribirlo, si no me voy a confundir yo mismo. ¿Qué es el lado izquierdo? Es la probabilidad de no repetición de los cumpleaños con K personas. Ajá. Del lado derecho sería la probabilidad de no repetición de los cumpleaños con una persona más, ¿no? Entonces, noten ustedes, la probabilidad de no repetición de los cumpleaños va disminuyendo a medida que aumenta el número de personas. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Eso dice la desigualdad. Sí, es más, lo voy a escribir en palabras porque yo mismo me puedo estar confundiendo. Entonces, la conclusión es son simplemente desigualdades. Sin más, como son términos positivos, entonces la desigualdad no se altera al reescribirla de esta manera. Y la conclusión es, la escribo en palabras, para que no haya duda de qué estoy escribiendo. Entonces, a medida que aumenta el número de personas, la probabilidad de no repetición de cumpleaños va disminuyendo. De no repetición de los cumpleaños va disminuyendo. O si lo quiero ver en términos de E directamente, a medida de que aumenta el número de personas, la probabilidad de sí repetición va aumentando. Aquí debe escribir va disminuyendo. Entonces ya de aquí podemos reescribirlo en términos de que lo voy a poner aquí entre paréntesis. En vez de no, entre paréntesis vamos a leer sí. La probabilidad de sí repetición de cumpleaños va, y en vez de disminuyendo, le voy a poner aumentando. Va aumentando, ¿no? Entonces, para que sustituyan el no por el sí, y entonces automáticamente sustituyen el disminuyendo por el aumenta. Ajá. Entonces, y decía yo, realmente se puede demostrar que esto va tendiendo a cero, y bueno, pues muy bien, eso es algo que no está mal. De hecho, bueno, a ver, nada más que aquí necesito que me digan algo. A lo mejor no estoy pidiendo mucho. ¿Ustedes ya han visto el tema de sucesiones y series? ¿O no? Apenas lo están viendo. Ok. Ok, entonces, miren lo que está pasando. Fíjense lo que está pasando. A ver, ¿ustedes conocen el criterio de la razón? ¿O todavía no conocen el criterio de la razón? Bueno, entonces, ok. A ver si nos acordamos después, cuando hayan estudiado ustedes el criterio de la razón, volvemos a este ejemplo. Una vez que ustedes hayan aprendido el criterio de la razón, será muy fácil demostrar entonces que la probabilidad de que no haya repeticiones en la fecha de cumpleaños va a tender a cero a medida que el número de personas va aumentando. Pero dejémoslo en ese momento ahí, cuando, a ver si nos acordamos más adelante del criterio de la razón, aplicado precisamente para verificar lo que estoy diciendo de esta manera. ¿Ok? Pero bueno, vamos a dejar ahí el ejemplo y quiero pasar a otros métodos de muestreo. Pues este es curso de probabilidad, no es curso de cálculo avanzado, así que esperemos pues que en el momento que ustedes vean eso, poder usarlo para
seguirle sacando información a este ejemplo, pues interesante. Entonces voy a borrar y voy a ahora pasar a otro método de muestreo. El tercero de los métodos de muestreo es el siguiente. Ahora es muestreo no ordenado y sin repetición. Este también es más o menos fácil de entender. Y bueno, el muestreo no ordenado sin repetición es algo que es algo, bueno, pues interesante en el siguiente sentido. Acuérdense, no ordenado es bueno, pues como salgan, el orden es irrelevante. Sin repetición también es sin reemplazo, ¿no? Aquí estoy usando la terminología de la combinatoria y la terminología de la probabilidad estadística es sin reemplazo. Entonces, así que se dan cuenta que ya también yo estoy confundiendo las terminologías, ¿no? Debí escribir sin reemplazo, pero pues equivale a la sin repetición. Bueno, entonces tengo la población, que sabemos que es un conjunto finito. Ajá, y esencialmente hacer un muestreo no ordenado sin reemplazo, hacer un muestreo no ordenado sin reemplazo, ¿qué significa eso? No ordenado sin reemplazo es de tamaño K, exactamente, de tamaño K. De tamaño K. Es sencillamente seleccionar un subconjunto de P, con K elementos. Un subconjunto de la población con K elementos. Bien, entonces, entonces como ya entramos al mundo de los conjuntos y de los subconjuntos, aquí el orden se vuelve irrelevante. ¿Se acuerdan ustedes? Uno como tiene que escribir en un cierto orden, digamos, uno como occidental escribe de izquierda a derecha, ¿no? Pero hay culturas en donde escriben de derecha a izquierda, o hay culturas donde escriben de arriba para abajo, pero siempre lo hacemos de manera ordenada. Entonces, por eso, en ese sentido, los vectores parece ser algo más natural, porque llevan el orden y los escribimos en el orden en que estamos acostumbrados a escribir. En cambio, la noción de conjunto y de subconjunto es un poco más difícil de asimilar por el hecho de que el orden es irrelevante. Entonces, pero bueno, el caso está que ahora sí tengo la población y tengo simplemente que seleccionar un subconjunto con K elementos de esa población. Entonces, vamos a escribir omega explícitamente. El espacio muestral, el conjunto de todas las posibles muestras serían, pues en palabras, serían todos los subconjuntos con K elementos, que se pueden formar en la población P. Ajá. Ok, entonces eso inmediatamente nos pone sobre aviso de qué onda con esto. A ver, un ejemplo kindergarten, nada más para ubicarnos. Imaginemos que la población es A, B, C, D, y queremos, o sea, N vale 4, y queremos una muestra, o bueno, más bien, dar todas las muestras no ordenadas, sin reemplazo, de tamaño K igual a 2. Ajá. Entonces, ¿quién sería omega?
Entonces, aquí ya no hay vectores, aquí hay subconjuntos con dos elementos. Entonces, es muy fácil hacer la listita porque pues, es sencillísima la situación. A, B, A, C, A, D. A, B, A, C, A, D. Estaría BC, estaría BD. Y por último estaría CD. ¿De acuerdo? Ahí están todos los subconjuntos de tamaño 2 que se pueden formar de esta población. Simplemente, ¿cuántos hay? Pues hay, pues ahí los podemos contar. Serían sencillamente 6. Entonces, en general, ¿cuántos hay? Bueno, pues es ahí donde uno se ayuda del curso de matemáticas discretas. Porque ahora tengo una población que tiene n mayúscula elementos y quiero contabilizar el gran total de subconjuntos con k elementos. Entonces, la situación, pues, el curso de matemáticas discretas inmediatamente me da la respuesta. Entonces, me voy a aprovechar de eso para poder avanzar un poco más rápido. Entonces, en general, ¿cuántos son los casos totales? Bueno, pues los casos totales son el tamaño de la población, que en general es n, y lo que quiero son subconjuntos con k elementos. Entonces, aquí estoy escribiendo algo que seguramente ustedes han de recordar, el coeficiente binomial de las combinaciones de n tomados de k en k. Y esto, por definición, ¿qué cosa es? Pues es n factorial dividido entre k factorial por n menos k factorial. Esta es la definición. Y es el coeficiente binomial. El coeficiente binomial de combinaciones. Así es la terminología que se emplea, ¿verdad? Combinaciones de n mayúscula elementos tomados de k y k. Esa es la terminología que se usa en matemáticas discretas, ¿no? Tomados de k y k. Así que no tenemos inconveniente, nosotros hacemos uso de ese resultado que seguramente vieron cuando tomaron ese curso de matemáticas discretas. Seguramente se saben el triángulo de Pascal y todas estas cosas. En las notas, no sé si la clase de hoy o la clase próxima, hay una referencia así más detenida acerca del significado del coeficiente binomial, del triángulo de Pascal. Es una historia que ustedes seguramente ya se saben, pero acuérdense que esas notas que les estoy pasando, básicamente son las notas del curso que les doy a sus compañeros de ingeniería. Entonces, nosotros podemos avanzar un poquito más rápido debido a que tenemos más elementos para hacerlo, de tal manera que todo este asunto, triángulo de Pascal, etcétera, etcétera, lo conocen perfectamente. No vamos a entrar en más detalles sobre eso. ¿Se acuerdan, pues, del coeficiente? Entonces, nada más es cosa de hacer algunos pequeños cálculos para cerrar con algún cálculo explícito. No ordenados en reemplazo. Ok. De hecho, si ustedes revisan las notas, hago listas gigantescas de cómo son los elementos del espacio muestral, pero es que sus compañeros de ingeniería no saben lo que es el producto cartesiano, no saben ese tipo de cosas, pero ustedes sí ya saben que son ese tipo de situaciones. Y, pues aquí se termina la clase, pero, perdón, como tenemos un pequeño rezago porque el lunes tuve un problema bueno, el fin de semana tuve un problema de salud que intenté resolver el lunes, pero como el lunes además muchos lugares no abrieron, pues no me fue posible resolverlo más que parcialmente. Entonces, déjenme traer algo más que es la clase que sigue para poner un ejemplito más. Al rato le subiría yo la clase número 5. Esperen un segundo. Bien, entonces, bueno.
Sí, van ustedes a encontrar muchas cosas más. Es más, el tema el ejemplo de los cumpleaños está escrito en la clase número 5, o sea, la clase que les voy a dar la próxima vez. Bueno, ok. Entonces, digamos que ya con esta me puse más o menos al corriente. Esta es más o menos la quinta clase del trimestre, ¿verdad? Pues ok. Entonces, más bien lo que tengo que hacer es también subirles de una vez la clase número 5, porque el tema de los cumpleaños justamente es la clase número 5, no la clase número 4. Entonces, así las cosas, pues creo que podemos dejarle aquí. En unos minutos más les subo a CIPI la clase número 5. Ya saben, siempre dice probabilidad aplicada porque es básicamente el mismo temario que el curso que toman sus compañeros de ingeniería, y de vez en cuando vamos a estar haciendo complementos teóricos como el del otro día, que son interesantes porque son situaciones puramente matemáticas, ¿no? Pero ahorita en el asunto del conteo, pues básicamente vamos a reducir las cosas al mismo nivel como se hace en un curso elemental de probabilidad, que finalmente, aunque ustedes son matemáticos, de todas maneras sigue siendo un curso relativamente elemental. Entonces, quisiera dejarle aquí y nos veríamos el viernes a las 12 del día. ¿Les parece? Profesor, disculpe, profesor. una pregunta. Ajá. Es que, bueno, entré a las notas de CIPI y las notas que dicen clase 3 y las otras que dicen clase 3, probabilidad, licenciatura en matemáticas. Ajá. Perdón, no te escuché. Son las mismas notas. El nombre del archivo dice clase número tal, probabilidad 1, licenciatura en matemáticas. Así dice el archivo, ¿verdad? Ajá. El nombre del archivo, pero ya cuando abres el archivo, te vas a encontrar clase número tal, probabilidad aplicada. Eso es lo que va a estar escrito a mano. Ajá. ¿Sí? Pero básicamente son esas mismas notas. O sea, estas notas que tengo yo aquí físicamente son las que puse en su momento en un archivo PDF y las he estado subiendo, y son las que estaré subiendo. Y cuando haya algún complemento teórico, porque por ahí hay un archivo que dice complemento teórico a la clase número tal, ¿sí o no? Y bueno, pues también, ese tipo de complementos teóricos se los iré subiendo en el momento que nos aparezca. ¿Está bien? Sí. No sé si contesté tu pregunta o no. Sí. Sí, seguro. Bueno, muy bien. Entonces, dejámosle aquí, nos veríamos el próximo viernes a las 12 del día. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Bueno, muy bien. Hasta luego.